acompañándolos en el proceso previo a la junta de reemplazo articular. En este taller pues vamos a dar mucha información importante antes de ir al taller y pues lo que pretendemos también es contarles cómo funciona el ciclo de artrosis aquí en Compensar. Entonces pues el modelo del ciclo de artrosis es cuando el paciente se le diagnostica artrosis de rodilla o de cadera. Pues lo primero que se hace es el manejo del dolor, técnicas de ahorro articular, fisioterapia, que creo que muchos se van a ver representados con esto porque ya han pasado por todas estas intervenciones, infiltraciones, bloqueos. Cuando el paciente ya definitivamente está pues muy comprometido, ya pasó por todas estas etapas y si no hubo mejoría, pues lo último que se debe considerar es el manejo por cirugía. Entonces, pues los objetivos del taller en primera medida es mejorar la calidad de la paciente o del paciente, que el paciente también reconozca la condición clínica que tiene, que conozca acerca de la enfermedad, que el paciente también vaya en muy buenas condiciones a la cirugía, que el proceso de rehabilitación posterior a la cirugía sea adecuado y que pueda volver a retomar sus actividades lo más normal posible luego de la cirugía. ¿Qué es la osteoartrosis? Esta es una enfermedad en la que se va degradando muy lentamente el cartílago de la articulación y esta enfermedad pues no solamente va afectando el cartílago, sino el resto de estructuras que están en la articulación. Las estructuras pues son el hueso, los tendones, los músculos, y eso comienza pues a generar una reacción inflamatoria alrededor de ese desgaste. Pues por eso viene el dolor y pues se acompaña de la limitación y a veces la deformidad también de la articulación. ¿Qué puede causar esta enfermedad? Bueno, puede haber predisposición genética, es decir, que en la familia haya antecedentes de artrosis, hay un poco más de riesgo de llegar a presentarlo. El desequilibrio bioquímico nos habla de cómo la articulación tiene una nutrición, que es por medio de un intercambio de unas sustancias. Entre estas están los lípidos, el colesterol. Entonces, pues cuando estas están desequilibradas, comienza a generarse toda una reacción en las células que termina en la muerte del condrocito, o sea, de la célula del cartílago. Otro factor puede ser la sobrecarga, que puede estar dado por actividades que sean de impacto sobre las articulaciones y también sobrepeso y obesidad. Entonces, pues por eso, digamos, es muy importante el manejo de las comorbilidades, el riesgo metabólico, que es lo que les digo, del desequilibrio del colesterol, ¿sí? Todo esto es súper importante y se usa como un objetivo terapéutico de tratamiento para la osteoartrosis. Entonces, el manejo de la obesidad, el sobrepeso, mitigar el sedentarismo, sí, en cuanto a eso. Bueno, la parte nutricional también del paciente. Otro objetivo del tratamiento pues es el manejo del dolor y también entender que el dolor es un mecanismo protector y de defensa de la articulación. Entonces, pues aprender a conocerlo y como entender los límites también es importante. Un objetivo de tratamiento también sumamente importante es el músculo. Entonces, el fortalecimiento de este nos ayuda a darle más estabilidad a la articulación y evitar también hacer todo el impacto sobre la articulación. No todos los pacientes que tienen artrosis pues van a llegar a una cirugía. Pues como ya les comentaba, los pacientes que tienen indicación de ir a cirugía son los que ya pasaron por todos los tratamientos, que el dolor definitivamente es insoportable, que los limita para caminar, para hacer actividades rutinarias, subir, bajar escaleras, que además de todo afecte la calidad del sueño. En cuanto a la parte más técnica, pues que en la radiografía haya un daño muy severo de la articulación. En el caso de la cadera, que no solamente esté comprometida la articulación, sino también el hueso comienza a tener algo de muerte de las células, eso se llama osteonecrosis. Bueno, el ortopedista comienza también a valorar el paciente que tenga menos riesgo de fracaso de la cirugía, que también el paciente tenga una muy buena red de apoyo familiar y que esté comprometido para realizar todo el proceso de rehabilitación
posterior a la cirugía. Como todos los procedimientos quirúrgicos y médicos pueden tener posibles complicaciones, pues esto no quiere decir que vaya a suceder. De hecho, lo que se busca es que el paciente vaya en buenas condiciones para evitar estos riesgos. Entonces, los más frecuentes son los vasculares, que es la formación de trombos, que puede ser en los miembros inferiores o en los pulmones. Neurológicas, que puede ser alteración de la sensibilidad en el lugar en donde se hace la incisión o la intervención quirúrgica. Las fracturas también puede ser un riesgo, y la infección o el rechazo de la prótesis. El ecosistema de bienestar es un programa que funciona junto con la Caja de Compensación Familiar, y son un grupo de ejercicios y actividades que son grupales y que están diseñados para pacientes que tienen artrosis o problemas articulares. Entonces, pues no todos tienen indicación de ir. Esto pues lo definiría el médico si son como candidatos a asistir a este tipo de actividad física. ¿Listo? Pues dependiendo también de la limitación y pues lo que el médico evalúe. Bueno, mi nombre es Diana Beltrán, yo soy terapeuta ocupacional y mi intención el día de hoy es darles a conocer o de pronto recordarles técnicas de cuidado articular en vista de una posible cirugía, entonces tener una buena recuperación para que los tengan en cuenta, y pues también recordar, porque muy seguramente no sé si alguno ya ha pasado por talleres o de pronto en la misma terapia física les han dado como esas indicaciones de cuidado. Bueno, entonces básicamente a qué se refiere el ahorro articular. El ahorro articular es una estrategia que aplicamos para tratar de hacer el adecuado uso de la articulación, ¿sí? No malgastar, no utilizar más de lo que se debe, porque pues digamos que haciendo como la analogía con el dinero, cuando yo tengo una cantidad para gasto para cierto tiempo y me lo gasto antes de tiempo, cuando llego a ese futuro, pues me voy a sentir mucho más cansado y más limitado, y pues la intención es tratar de hacer ese uso articular específico para esa actividad que se necesita sin sobrecargar o sin sobregastar más, ¿sí? Para pues evitar un poco como todos los síntomas que se presentan por esas sobreusos. Bien, ¿qué es el reemplazo articular? Es básicamente la cirugía que consiste en reemplazar la articulación, que puede ser total o puede ser parcial, eso pues lo determina el especialista como tal. ¿Cuáles, digamos, son las indicaciones de ese reemplazo articular a nivel de cadera y rodilla? Pues desde un punto de vista mucho más funcional. A nivel de la cadera es cuando hay ese dolor que es persistente a pesar del uso de todos los medicamentos. Es un dolor que empeora el caminar, es un dolor que interfiere con los hábitos de sueño, y hay afectación en todos los patrones de locomoción, pues para subir, bajar escaleras, levantarse de una silla, levantarse de la cama. Para todos los movimientos el dolor está ahí persistente. A nivel de la rodilla, de la misma manera está presente ese dolor, es un dolor intenso que genera rigidez, que limita el movimiento. Es un dolor que persiste a pesar de estar así en reposo, quieticos. Hay una evidente inflamación que se ve por encima de la piel, además también de las deformidades, y no hay ningún tipo de mejoría con ninguno de los tratamientos convencionales. Bien, entonces, la fisioterapia es un proceso muy importante dentro de este proceso de rehabilitación, antes y después de una cirugía. Es muy importante antes, porque aunque ya pensemos que ya voy a entrar a cirugía, ¿para qué hago terapia? Como tal, lo que rehabilita el movimiento es el músculo. Entonces, sí o sí, cuando entran a cirugía, el músculo se califica de 1 a 5. Se va a bajar un punto. Entonces, si yo entro a cirugía con una fuerza de 3 sobre 5, voy a salir con una fuerza de 2 sobre 5. Entonces, la recuperación es mucho más larga, así que hay que tratar de mantener ese músculo bien fortalecido para que la recuperación sea mucho más rápida. Y por supuesto, el posoperatorio, la rehabilitación inmediata. Ahorita, digamos, en este protocolo del reemplazo articular, el fisioterapeuta está cuando ustedes se despierten y lo primero que hacen es colocarlos de pie para que empiece a haber descarga de peso en esa articulación, y ella les hace ese acompañamiento de rehabilitación, ¿sí? Es muy importante hacer la terapia inmediatamente para todo el manejo del dolor, para hacer la educación en el higiene postural y educar nuevamente como esas posturas.
fracturas, hacer prevención en esas adherencias postquirúrgicas, porque pues todo el manejo de la cicatrización, si no hay una buena flexibilidad, eso también limita el movimiento de la articulación, prevenir la retención de líquidos, también por la quietud, de alguna manera uno se protege porque me duele, se queda muy quietico y ese acúmulo de líquidos genera una inflamación que también restringe el movimiento, la recuperación de todos los arcos de movimiento y por supuesto el trofismo muscular que se refiere al fortalecimiento de los músculos. Bien, también hay que tener en cuenta no solamente esa articulación que nos preocupa, que es esa cadera y esa rodilla, sino tenemos que pensar también en las demás articulaciones contralaterales, porque de alguna manera cuando yo tengo algún esfuerzo de esa articulación, sobrecargo las demás protegiendo la que más me molesta. Entonces eso hace que empiece a aparecer artrosis también en esas demás articulaciones, así que también hay que protegerlas, cuidarlas y no solamente preocuparnos por esa que nos está haciendo afectar nuestra cotidianidad. Bien, a nivel de cadera y rodilla, cuando a mí me dicen que tengo artrosis, es importante tener unas restricciones y unos cuidados que deben ser permanentes. Así yo entre a cirugía, tenga un buen proceso de recuperación y de rehabilitación, no puedo volver a realizar los patrones de arrodillarse y de acuclillarse, ¿sí? Son de alto consumo articular, así que sobrecargan los tejidos y pues nuestra intención es protegerlos. Cuando una rodilla descarga su peso, es decir, cuando se ponen de rodillas, esa rodilla nunca va a ser la misma después de que uno se levante, porque ella no está diseñada para recibir el esfuerzo ahí sobre la rodilla, el peso directo. Entonces, eso genera inflamación y pues de ahí se pueden desencadenar otras cosas, así que hay que evitar. Si hay que hacer actividad física, hay que evitar todo el impacto de trotar, correr, digamos, movimientos que me ejerzan directamente fuerza, pues la más recomendable también es la natación, no tanto para hacer práctica de natación, sino como caminar dentro del agua, hacer movilidades articulares dentro del agua y algo de fortalecimiento. Bien, dentro de las estrategias de ahorro articular para las actividades de la vida diaria, en la acción de vestirse, la recomendación después de entrar a cirugía es que debemos hacerlo sentados, de preferencia en el borde de una silla o en el borde de la cama para tener pues, un movimiento más dinámico, evitar agacharse. Entonces esa primera semana es súper importante que estemos acompañados de alguien porque la indicación es evitar la flexión. Entonces ya sea de cadera o rodilla, no puedo agacharme a llegar a los pies, sino tiene alguien que ayudarnos a colocarnos las prendas de miembro inferior porque no podemos hacer esa flexión todavía activa. Hay que primero colocar la prenda del lado operado y desvestirnos del lado no operado, que es el lado que más se puede mover y nos permite maniobrar más. Para sentarse, hay que evitar mantener la posición por más de 30 a 40 minutos, porque de pronto a más tiempo pueden tolerarlo, pero pues eso genera más rigidez e inflamación, así que hay que tratar de hacer pausas sobre ese tiempo. La posición correcta es que la punta de los pies esté señalando hacia el frente, que más o menos 15 centímetros estén separados o como hacia la mitad de los hombros, evitar cruzar las piernas o evitar cruzar los pies, tratar de utilizar siempre una silla firme con espalda recto, apoyabrazos firme, no las poltronas bajas que puede que sean muy cómodas, pero para reincorporarse en esa posición ejercen muchos esfuerzos, así que no se puede. La posición correcta es utilizar una silla como esta, así como está en la imagen, una almohadita donde la cadera esté mucho más alta que el nivel de la rodilla para que cuando nos sentemos y nos pongamos de pie se ejerza menos esfuerzo y protejamos un poco más los tejidos y la articulación. Cuando nos vayamos a colocar de pie, evitar de pronto un poco el mal hábito que algunos presentamos, y es que se va a poner uno de pie y empieza como a balancearse un poco, como a columpiarse para poderse levantar, porque ahí se puede perder fácilmente la estabilidad. Entonces siempre tratar de acomodarse bien, buscar un soporte firme donde se puedan sujetar para poder cambiar de posición y colocarse de pie. Bien, en la acción de bañarse o ducharse, la recomendación en especial para cadera es hacer uso del elevador de baño, porque como tal los sanitarios son muy bajitos
Y ese puede ser un cambio permanente, es decir, ese elevador se puede dejar en el baño, ya digamos de manera permanente para protección de ese tejido, de esa articulación. Evitar bañarse de pie. En esa primera semana la recomendación es bañarse sentados, porque en la ducha es el lugar donde más se corre el riesgo de caídas. ¿Sí? Entonces, para evitarlo, es preferiblemente hacerlo sentados. En el baño, como restricción permanente, es importante que puedan adaptar una barra de sujeción firme a la pared, cosa que yo pueda sostenerme aquí y en algún momento uno cierra los ojos y pues puede perder el equilibrio, pero estoy sostenida de algo firme. No es lo mismo cogerse de la chapa del grifo. Hay que evitar en la ducha pues hacer maniobras que me pongan en riesgo, estirar los brazos, agacharme, despegarme, sí, aunque sea el hábito que siempre hago, tengo que proteger un poco más como la seguridad y evitar las caídas en ese momento. Bien, el uso de las escaleras, pues como tal está restringido. Yo creo que les habrán dicho que las escaleras son de alto consumo articular, así que las escaleras se hacen de uso exclusivo porque se necesita, ¿sí? Y se organiza uno de cierta manera. Si en mi casa tengo escaleras, para no estar subiendo y bajando todo el tiempo. La manera correcta de hacerlo es cuando estemos subiendo, se pone primero la pierna sana, la pierna que no duele tanto. Y para bajar se pone la pierna que me operaron o la que más me duele, ¿sí? Hay una mnemotecnia como tal con la que pues yo también lo recuerdo un poco, y es que dice que para arriba van los buenos y para abajo, al infierno van los malos. Entonces así se acuerdan un poquito más uno cuál es la que tiene que utilizar. Siempre utilizar las barandas, tratar de utilizar el pie completo en el escalón, no la puntica del pie, y pues en la escalera evitar ir rápido, sino en la escalera lo más despacio para tratar de hacer los apoyos correctos. En la postura para dormir, en esa primera semana, la recomendación es hacerlo boca arriba. Es como en la posición en la que menos se genera esfuerzo en los tejidos. Y se debe utilizar un cojín para separar las piernas, un cojín abductor, que es como un triangulito, y ese hace en especial para la cadera, que está en una posición mucho más anatómica, ¿sí? Ya la siguiente semana se puede acostar de lado, utilizar también ese cojín en medio de las rodillas, pero del lado no operado. Para la cirugía de rodilla, la recomendación digamos que cuando estamos en esa posición boca arriba, que colocamos a veces un soporte debajo de un cojincito, lo que los fisioterapeutas sugieren es que no coloquen el cojín debajo de la rodilla, porque aunque puede que sea una posición muy cómoda, acumulan los líquidos, ¿sí? Entonces, si yo pongo la posición de la rodilla muy flexionada, cuando vaya a ponerme de pie, la rodilla va a estar así, y para volverla a estirar va a ser doloroso. Entonces, la posición correcta, el apoyo debe ir en el talón para que la pierna baje, esté inclinada así, pero que baje totalmente recta. Bien, en la acción para subir y bajar del carro, entonces nos debemos ubicar en el mismo nivel donde está el carro. Primero debe uno sentarse y después subir las piernas, de preferencia del lado donde no fue operado. Y en el carro siempre tiene que haber un cojincito, porque los carros tienen pues las sillas muy bajitas, entonces pues eso hace que flexione mucho la cadera rodilla, así que un cojincito que eleve un poco más la posición. Para la acción de caminar, los elementos o las ayudas técnicas pues ya las determina como tal el fisioterapeuta, qué es lo que necesiten para iniciar, y ya después así mismo también se los va quitando para que de una manera segura puedan recuperar nuevamente su marcha funcional. Siempre, como les digo, lo primero que hacen es ponerlos de pie. Tengan siempre presente que las fuerzas deben ir equilibradas, y para dar el paso siempre se tiene que hacer con la pierna no operada. Ese es el primero que se mueve y el otro se deja quietico y se acompaña el movimiento con el otro, ¿no? Utilizar siempre zapatos cerrados, un zapato que sea antideslizante, no utilizar pantuflas, chancletas, porque pues ahí puede ser mucho más riesgoso para una caída. Bien, como les decía ahorita, entonces tener mucha precaución, en especial en este caso con la columna lumbar,
que es la zona más móvil de la columna y esa es la zona donde uno más esfuerzos negativos ejerce, protegiendo las demás articulaciones o buscando compensar posturas. Entonces, es aplicar todas esas técnicas de higiene postural, la manera correcta de levantarse de la cama, levantarse de la silla, alcanzar cosas, en el momento de vestirse, evitar hacer esfuerzos de torsión, porque la columna puede que empiece a molestarnos un poco por las posturas que se puedan ejercer. Y también a nivel de miembros superiores, nuestras manos se convierten también como en nuestros apoyo para la marcha, porque nos ayudan a hacer las fuerzas para sostenernos, ya sean las ayudas técnicas o para estarnos sosteniendo por el equilibrio. Así que también es importante hacerles estiramientos, ejercicios de movilidad, de fortalecimiento, evitar pues todos los movimientos de torsión que son de alto consumo articular, evitar levantamientos de carga. Y como recomendación, cuando estén haciendo transferencias de peso, es decir, cuando se estén acomodando en la cama, que ponen las manos aquí e intenta de pronto acomodarse en la cama, hay que evitar poner las manos aquí, sino lo correcto es las manos aquí, que la fuerza entre directamente así para que protejamos un poco la articulación de la muñeca. Y listo, para terminar como recomendaciones finales, entonces pues es importante siempre hacer parte de los programas de autocuidado. Como tal, la artrosis es una condición que no tiene una cura, pero sí tiene un manejo y también depende mucho de ustedes de cómo participen en el proceso, haciendo ejercicio, haciendo actividad, que eviten que se deteriore mucho más los tejidos, hacer o mantener el control de peso ideal de cada uno, aplicar esas medidas de protección articular, que por pequeñas que sean, digamos que son de acciones que se hacen todos los días, y si usamos muy bien las articulaciones, pues eso ayuda a controlar un poco más los síntomas de desgaste y de dolor. Seguir, por supuesto, con el médico tratante, haciendo pues todo su acompañamiento en el proceso, iniciar y hacer partícipe activo de todo el proceso de rehabilitación con fisioterapia, y después de que se terminen las terapias, pues no olvidar esos ejercicios, seguirlos haciendo, de pronto no de una misma manera, con la misma frecuencia e intensidad, pero pues sí no olvidarlos. Digamos que el ejercicio más completo y más fácil que se puede tener es hacer caminatas, entonces es caminar, hacer ejercicio para caminar, pero es caminar por ejercicio más no por ir a hacer diligencias, ¿sí? No es lo mismo que yo diga voy a recoger a mi nieto y me voy caminando y eso suma como por ejercicio, no, eso es actividad diaria y pues sí combate el sedentarismo, pero no alcanza a cumplir la condición del ejercicio. Para hacer ejercicio necesita haber un calentamiento antes, la caminata tiene que ser durante un tiempo determinado, el tiempo que para cada uno sea funcional, porque algunos toleran caminar 20, 30, una hora, dependiendo de lo que yo tolere. Hago el tiempo de caminata en un circuito cerrado, es decir, como alrededor de una cancha, donde se esté haciendo como la misma actividad y que mi corazón logre mantener como ese ritmo en ese tiempo, y finalizar con un estiramiento. Ese es el ejercicio terapéutico que se recomienda de caminata. Por otro lado, pues también respetar el dolor. Recuerden que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo y nos está dando como una alarma de eso que estoy haciendo puede que esté mal. Entonces a veces uno hace ciertas cosas y dice, pero lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿sí? Y pues ese dolor me está dando un indicio de que puede que esa actividad está haciendo que se empeore mi condición, así que tengo que analizarla, verificar qué fue lo que hice y cómo la modifico, si la secciono en varios momentos, si utilizo otro tipo de estrategias, de herramientas, o si se la doy igual. Pero el dolor me está diciendo que tengo que prestar atención. Y también es importante que no es necesario esperar a sentirse cansado para descansar, ¿sí? Una de las estrategias de ahorro articular y de conservación de energía nos dice que hay que hacer pausas en medio de las actividades y no elegir toda la mañana para hacer todas las cosas y en la tarde sentirme muy agotado y ya no puedo hacer absolutamente nada más, porque eso es de alto consumo articular, sino tratar de hacer pausas en medio de las actividades para que mi cuerpo pueda retornar energía y poder seguir haciendo las actividades. Y listo. Y ya en eso era lo que quería compartir. ¿Cuál sería la consecuencia de la no cirugía? ¿De la qué? En último. De la no cirugía. De la no cirugía. Sí, que no le hagan a uno la cirugía. ¿Pero porque usted lo decide? No, por cualquier otra situación que yo 3 años esperando. Como eso es un proceso degenerativo, sí. Entonces todos los días está desgastando. Cada día es peor
día puede deformarse un poco más la articulación, el dolor también cada día puede ser ¿Y más. por qué se demora tanto el proceso? Yo llevo desde el año 2019. No sé en tu caso por qué. Tengo acá radicados, llamadas, Dime. hasta el último momento llamó esa señora a mi teléfono. ¿A cuánto tiempo puede uno comenzar a subir y a bajar escaleras? ¿Es recomendable? Pues digamos que eso depende de tu proceso de rehabilitación individual y esta pregunta puntual te la responde tu fisioterapeuta en esos términos, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Pero hablamos de que haya una recuperación así completa más o menos hacia los 8 meses, es lo que ellos recomiendan, ¿sí? Que ya haya como una recuperación de las funciones completas en las actividades. Y, Yo sufro mucho de la columna, ¿sí? Y tengo la rodilla enferma, ¿sí? Y resulta que me resultó en la otra pierna también un dolor, dice que es el nervio ciático. No puedo mucho, estoy tan enferma de no de la cirugía, sino la otra. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué hacer? Hay que tocar ir con tu médico para que pueda determinar de verdad qué es lo que te está pasando, ¿sí? Porque pues hay que prestarle atención a eso. ¿Qué pasaría? bueno, bueno, pues creo que es súper útil la información que les dieron. Los pacientes que están acá reunidos son pacientes que ya tienen indicación de ir a cirugía, de pasar a la junta. Esto se hace para decirles que antes de la junta, a veces, bueno, lo que estaba pasando era que los pacientes llegaban a la junta y tenían antecedentes de diabetes, hipertensión, bueno, muchas comorbilidades y se les olvidaba porque obviamente estaban en un proceso por el dolor, bueno, con fisiatría, todo lo que se hace para lo del tema de la artrosis y pues no estaban controlados y tocaba devolverlos. Entonces la idea de estas reuniones es que ustedes vayan con todos la lista de chequeo bien a la junta y que no los vayan a devolver. Porque, digamos, los podrían devolver. Bueno, hay antecedentes de hipertensión, diabetes, una diabetes no controlada. Entonces, es importante que si se sienten relacionados con esta información, entonces vayan al programa de crónicos, que estén con su chequeo de hemoglobinas glicosiladas, de la función renal, ¿sí? Del colesterol, del azúcar, en el caso de la diabetes e hipertensión. Hay otras enfermedades como la artritis reumatoidea o algunas enfermedades autoinmunes que las está manejando reumatología. Entonces es importante contar con el concepto del especialista. Ese concepto pues me lo van a traer a mí, ya les digo cómo va a ser lo de la cita conmigo, pues para ya saber que pues tienen el aval por parte del especialista. Lo mismo con enfermedades cardíacas, infartos, arritmias cardíacas, que estén en manejo con cardiología. Esas historias y ese concepto del cardiólogo también es importante, pues donde nos diga si está en condiciones de ir o no a una cirugía. Hay otras enfermedades oncológicas que las lleva oncología, hematología. Entonces, si tienen esas historias clínicas, pues por favor vayan recopilando esos conceptos que son muy importantes. Una pregunta. En ese caso de que si la paciente tiene hipertensión y demás condiciones, sí o sí, cuando tenga la cita, hay que pedir como una autorización por parte de ese especialista. De hipertensión y diabetes, como te digo, que vengan en el control de crónicos y que se vea que están haciendo los exámenes, que obviamente que su glicemia básicamente se necesita un resumen de historia clínica de los tratamientos que se lleven a cabo. El examen. En cuanto a hipertensión y diabetes, los últimos exámenes y a ver que están controlados. ¿Ya? Doctora, cuando uno le detecta la fibromialgia, que hace más de un año que se una fibromialgia muy avanzada. Sí. ¿Hay actualmente una cirugía? No, pues tocaría mirar la historia clínica, no sé si tienes algo reumatológico o autoinmune, pero tocaría revisar la historia clínica. Una pregunta, los exámenes que dicen que hay que tener antes, ¿ustedes los envían antes de la cirugía para que se los vuelvan a hacer o es unos que ya se hicieron? Los que se han hecho, o sea, se supone que así sea un año, 2 años, lo que sea. Pues si viene en un proceso con hipertensión y diabetes, los exámenes son cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo del control. No tiene hipertensión ni nada, sino, digamos, en los controles de colesterol, de diabetes, entonces, ¿tiene que hacérselos ahorita? No. ¿O los que tiene Los que tienen, si no tienen hipertensión y diabetes, los que tienen.
¿Listo? Eso se hace, perdón, por ese procedimiento se hace con el médico general en la zona donde uno está. Pues sí, claro, porque... O acá. No, en la sede en donde se encuentra. Ah, ya. ¿Listo? Dime, ya te Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, las personas que estamos en el programa de crónicos, Sí, pues digamos, ahí tenemos el control sí, de la atención arterial, triglicéridos, laboratorios Sí. clínicos, pero nada del cardiólogo ni del traumatólogo. Ah, no. ¿Ahí cómo se hace? No, por eso te digo, obviamente no todos los pacientes que están acá tienen enfermedades autoinmunes ni cardíacas. Si la tienen, pues claramente ya sabe que usted lleva un proceso con esos especialistas y tiene que pedir el concepto. Si no tiene esas enfermedades, no se siente identificado con eso, no, pues no tiene que hacerlo, no tiene que pedir ningún concepto de ellos. Y los pacientes que de pronto estén en otras sedes o en otras IPS como Viva 1A, Asistir Salud, esos laboratorios no los puedo visualizar en el sistema, entonces si los pueden traer, eso sí, en físico, eso sí. De resto, los que están como en Compensar, en Autopista Sur, Primera de Mayo, Kennedy, acá en esta sede, pues les puedo ver sin ningún problema, ¿listo? O sea, y después de esa junta médica, ¿cuál es el proceso a seguir para la cirugía? Entonces, bueno, la junta es una reunión en donde se define el tipo de intervención que les van a hacer, en qué clínica los van a operar. Entonces, como les digo, ya la idea de esto es que lleguen a esa junta y que no los vayan a devolver por esas cosas puntuales que son pues fáciles de resolver. Entonces, pues nada, ya después de que les digan en qué clínica los van a operar, ya se viene la programación. O sea, no Pero uno pide cita para esa... No. La junta se les define la fecha. Lorena es la que tiene las fechas. Entonces, ya cuando se tenga la lista de chequeo todo el día, ya pasan la Por junta. ejemplo, en el caso de mi esposa, Sí, que ella tiene problema en la columna, sí. de los pulmones, de las rodillas, hipertensión, muchas cosas. Los pulmones también, neumología, se me olvidaba. Neumología también, pues ver que esté controlada, que tenga sus exámenes de función pulmonar. El concepto del neumólogo también es importante. Y si no me mando a operar, ¿qué pasaría? Que no estoy... Pues igual también cada define, ¿sí? No es una obligación tampoco operarse. Pero ya quedó buena del servicio. No, pues tendrías que manejar el dolor, tocaría con manejo del dolor, fisioterapia. Que me da miedo. Esta cirugía de cadera, ¿la anestesia es facial o...? Eso lo define el anestesiólogo cuando ya te vean. Buenos días. Mi pregunta es, en el caso de mi esposo, ¿ustedes determinan la fecha para la cirugía? ¿Sí? ¿Son muy cercanas? En la junta. Para la cirugía la define el sala de cirugía o en la institución donde se remite al paciente de acuerdo a la junta. Dependiendo, o sea, por decir, la cita con la junta es hoy, la pueden dar por decir para dentro de 15 días, 20 días de la fecha de la cirugía. O sea, esa es mi pregunta, porque es que él está en una recuperación porque tuvo otro accidente y apenas está iniciando terapia de la pierna. Todo eso lo va a mirar la oficial. Ah, Entonces, ya. ahorita lo que vamos a hacer es, todos los usuarios que están acá tienen algo puntual con respecto a lo que dijo la doctora María Camila, ¿sí? Ya más o menos la próxima semana se va a estar cada uno con la doctora María Camila para mirar, a usted le falta esto, esto, esto y esto, ¿sí? Eso lo hacemos Pero nos internamente. llaman así como... Sí, igual. Ahí anoté el correo donde les van a llegar las notificaciones y también para que sobre ese correo me escriban que yo soy la persona encargada de hacer los agendamientos. Después de que ya pasen y la doctora María Camila digo, listo, perfecto, ya tiene todos los conceptos, ya está bien, puede pasar a la junta. Los voy a citar con la doctora Yoli Jaimes, que es la fisiatra. ¿Qué hace ella en esta consulta? Puntualmente con el señor, acaba de decir, con la señora que tiene problemas de columna y demás, ella hace la valoración de la parte de fisiatría. Y ese análisis que ella hace en esa consulta es lo que ella presenta a la junta, más las radiografías que ustedes me deben enviar a ese correo que está ahí, y hacen ya el análisis los cirujanos, el anestesiólogo, la fisiatra, todo el grupo de la junta que se reúne, estudiar caso por caso y dice, listo, él como tú, voy a inventar una cirugía de tal cosa, sí va para reemplazo articular de cadera rodilla, pero debe esperar cierto tiempo de acuerdo a lo que tenga. O a decir, no, ya se recuperó, ya puede pasar la cirugía, pero eso se define acá. Aquí lo que estamos haciendo es mirando la parte clínica y que estén en perfectas condiciones para pasar a la junta de la cirugía y como dice la doctora, que no lleguen allá y me lo devuelvan porque tiene hemoglobina glicosilada
cardiovascular elevada o no tiene control reciente de cardiología. Eso es lo que estamos mirando acá. ¿Listo? Pero una preguntita, digamos en el caso mío, a mí me dijo alguien cuando me encontraron mi edema en las dos piernas que era posible que me trancaran la cirugía de las caderas. Yo tengo linfedema en las dos piernas y cuarta trombosis. Ay, que tendría que No sé si te ve hematología por la trombosis, supongo yo, o estás anticoagulada, que en la cita con hematología, porque yo o llevo si un año no rodando con las medicina interna. Y tocaría ponerse, o sea, otra vez como insistir que te vea hematología, porque para el proceso de la cirugía, llevo un año sí, insistiendo es para el que tema, me vea o si no, medicina interna. Medicina Yo interna. tengo controles con nutrición y médico general. Le comento a ella para que desarrolle con lo que Sí. espero que me sigan. Sin embargo, yo antes de citarlos, pues reviso cada historia clínica. Entonces, si les llega la notificación en esta semana que viene de que tienen una cita conmigo, es porque definitivamente yo no encontré algo en la historia clínica, el concepto de cualquier especialista, o que se le olvidó que tenía diabetes y no volvió al programa. Entonces, en esos casos, sí tienen que venir conmigo y Lorena les hace llegar la citación con la fecha, la hora. En dado caso de que de pronto no puedan ese día, por favor escribir a ese correo y decirle podemos hacerlo otro día, entre nosotros podemos comunicarnos más fácil. ¿Listo? La única manera que se ponen en contacto es si nos llegase a hacer falta algún documento. Exacto. Si no, van para la junta. Van para la junta. Y más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. No, esta semana que viene. Todos los que asistimos a esta... Todos. Ah. En esta semana que viene se les avisará. Vayan por favor alistando las imágenes de la radiografía únicamente. Me han enviado ya un día antes de la junta, o no me envían nada, o envían el reporte de la radiografía, no me sirve. Fotos de la rodilla y de la pierna haciendo una terapia, no me sirve. Resonancia, no sirve. Únicamente radiografía, únicamente la radiografía, donde se vea la imagen. Bueno, no se preocupen si no tienen una radiografía tan reciente. En dado caso de que no, la fisiatra que los va a presentar en la junta, ella misma se las envía. Entonces no se preocupen. Si no lo tienen, o sea, los que tienen la radiografía reciente se lo mandan a Lorena. Exacto. Igual, a la consulta de fisiatría deben traer obligatoriamente la imagen de la radiografía, porque la doctora en la consulta lo que pide sobre la imagen que ustedes les traen, hace el análisis del caso. Y ella ve si sobre esa imagen se la podemos pasar al cirujano o le ordena una. Si les ordena una radiografía nueva, la idea es que se la tomen de una vez y me la envíen lo antes posible, porque si ustedes vienen, digamos, hoy a la consulta de fisiatría es porque a los 15 días va a ser la junta. Y sin la imagen reciente, el cirujano tampoco me recibe y hemos aplazado y aplazado las cirugías por eso. Pero como ellos se quedan... Digamos, la cirugía es rayos X o abierta. La cirugía es abierta. Pero con nombre y número de teléfono. Ahora me mandan las imágenes que me mandan los datos. Pero la del 2024 sirve. No hay problema. Como Como te digo, no hay problema. Si la fisiatra dice que eso está bien, si no, te la manda. Ella misma te la manda. O sea, ustedes no tienen que pedir cita para pedir radiografía. del mayo del 25, todavía no tiene un año. Esto es lo que, perdón, esto es lo que yo necesito. De cadera o de rodilla, la que le corresponda a cada uno, pero todos son rodillas. Es escanear la Tengo dos imágenes. Se le toma la foto y se manda al correo, doctora. Ahí ya la mandó. María más grande. Dime, un año. O sea que la otra semana, doctora, ya llaman Para que lo citen conmigo. O sea, tengo que estar atentos al teléfono. Al teléfono, correo electrónico. Solo me mandan esto. Pues se manda mensaje. Sí, Lorena les envía. Todo lo que tengo. Así como la les digo, esta cadera viene situación igual, de la cadera viene una cadera derecha, una cadera izquierda y la cosa. Y a veces mandan una sola. Yo paso lo que. Doctora, disculpa. La última que tengo. La mandan al correo. Sí, pero el papelito ese que lo regaló. No, es la imagen. Es la imagen lo que necesitan. La imagen, no le La doctora ya me dijo que me dejaba la historia. Ah, bueno, la traes ese día. Pero no, ya envié la historia No, clínica la al de correo. Dime. Yo envié la historia clínica al correo.
Ah, bueno. Y las imágenes Si está arrugada, si tiene suerte de menos de un año, está bien. ¿Listo? Las juntas son ahorita en febrero. No,